Mi madre no dejó bienes, dejó advertencias. Y cada una era más valiosa que un testamento. Me llamo Lorena Gutiérrez, tengo 36 años, soy contadora fiscal en Mérida, Yucatán. Toda mi vida trabajé con números, pero los más importantes nunca estuvieron en mis hojas de cálculo. Estaban en los márgenes de una libreta vieja, en tinta azul deslavada, con la letra temblorosa de mi madre. Mi madre, Ana Lucía, no murió rica. No me dejó herencias, ni joyas, ni propiedades. Lo único que recibí fue una caja de madera, envuelta con una cinta morada, y una carta encima. Hija, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Dentro hay todo lo que necesitas para no repetir mi historia. No busques oro. Busca señales. Pensé que era una metáfora poética. No lo era. La abrí semanas después del funeral. El dolor me lo impedía. Pero algo me empujó. Dentro había 7 sobres. Cada uno marcado con una palabra. Confianza. Mentiras. Dinero. Socios. Hija. Firma. Verdad. Pensé que eran cartas sueltas. Confesiones sentimentales. Pero al leer la primera, supe que no eran recuerdos. Eran advertencias. Instrucciones. Estaba casada con Ignacio Ramírez, arquitecto, carismático, 10 años mayor. Lo conocí cuando trabajaba como auditor externo en una constructora. Me enamoré de su talento, su calma, su forma de mirarme como si entendiera todo. Nos casamos en menos de un año. Tuvimos una hija, Martina, mi sol. Durante años, creí que todo estaba bien. Hasta que encontré un papel en su maletín. Un contrato de cesión de derechos. Firmado a nombre de mi empresa, sin mi autorización. La primera carta de mamá decía: si un hombre empieza a firmar por ti, ya no eres su compañera. Eres su coartada. Guardé silencio. Y comencé a revisar. Ignacio tenía proyectos nuevos. Me hablaba de asociaciones estratégicas. Pero nunca me mostraba los documentos. Una noche, fingí dormir. Lo vi entrar al estudio. Escaneó varios papeles. Usó mi firma. Digital. Antigua. Una que solo estaba en archivos viejos. Mi sangre se congeló. Le pregunté al día siguiente: ¿estás usando mis archivos para tus proyectos? Claro que no, mi amor. ¿Por qué preguntas eso? Solo curiosidad. He notado movimientos raros. Sonrió. Estás exagerando. Descansa. Y ahí. Sentí la mentira. Abrí el segundo sobre. Mentiras. No escuches las palabras. Escucha los huecos entre las palabras. Donde hay evasivas, hay verdades escondidas. Empecé a grabar sus conversaciones. Con un viejo celular escondido en la cocina. Y ahí estaba. Hablando con alguien llamado licenciado Moreno. No te preocupes, la contadora no sospecha nada. Ella firma sin leer. Y si lo lee, ya será tarde. Fui al archivo digital. Busqué contratos, facturas, poderes. Descubrí que me había hecho apoderada de una empresa fantasma. Una que facturaba obras públicas con nombres falsos. Y yo, figuraba como responsable fiscal. Falsificó mi firma. Mi cédula. Mi rostro. Tercera carta. Dinero. Si el dinero no tiene olor, es porque lo lavaron tan bien que arrastraron nombres con él. Cuida tu nombre, hija. Porque lo manchan en silencio. Tenía razón. Ignacio no necesitaba mi amor. Necesitaba mi licencia contable. Martina tenía entonces 8 años. Y ya empezaba a notar que yo lloraba en la ducha. Que no sonreía en las cenas. Que ya no me vestía de rojo, como me gustaba. Mami, ¿estás triste? No, mi amor. Solo cansada. No quería que heredara miedo. Ni silencio. Quería que heredara verdad. Cuarta carta. Socios. No confíes en los amigos de tu esposo. Si nunca dicen tu nombre. Revisé fotos de reuniones. Correos. Ni una mención a mí. En los papeles, yo era parte. En la vida real, una sombra. Cerré la caja. La miré. Y supe que esas cartas no eran pasado. Eran un mapa. Un manual de defensa. Un testamento sin joyas. Pero con la única herencia que realmente importaba. Advertencias.
Y una promesa no dicha, pero grabada en fuego. Hay firmas que se hacen con tinta, y otras que se hacen con miedo. La mía había sido con silencio. Después de descubrir que Ignacio había creado una empresa fantasma a mi nombre, dejé de ser esposa. Me convertí en contadora, en investigadora, en sombra. Durante semanas, seguí su rutina. Lo observaba. Revisaba su laptop cuando salía. Fotografiaba documentos. Grababa llamadas. Todo sin decir una palabra. Porque si algo me había enseñado mi madre era esto. Una mujer que calla no siempre es sumisa. A veces está construyendo la verdad. Una mañana encontré en su escritorio una carpeta verde. Adentro, un contrato de compraventa de un terreno en progreso. Valor, 2.3 millones de pesos. Comprador, Constructora Sureste S.A.D.C.B. Representante legal, Lorena Gutiérrez. Yo, sin saberlo, sin firmarlo, fui a la notaría mencionada. Me presenté con mi INE y una sonrisa. Buenos días. Vine a confirmar si existe un poder a mi nombre en su sistema. El recepcionista tecleó. Sí, aquí está. Usted firmó hace 3 meses. ¿Podría mostrarme una copia? Me entregó un PDF. Lo abrí. Mi firma. Mi foto. Pero la firma era de hace años. Usada en otro documento. Había sido escaneada. La habían pegado. Volví a casa. Abrí la caja. El sobrenúmero 6. Firma. Las firmas que uno da sin leer. Son las mismas que otros usan para enterrarte. Protege tu trazo. Cuida tu identidad como si fuera tu sangre. Mi madre lo sabía. Tomé acción. Copié todos los documentos. Contratos. Escrituras. Archivos PDF. Y creé una carpeta digital llamada Sin Voz. La subí a una nube encriptada. Mandé acceso a una abogada vieja amiga de la universidad, Andrea Velasco. Le escribí. Esto aún no es denuncia. Pero pronto lo será. Y si me pasa algo, publica todo. Andrea no preguntó. Solo respondió. Entendido. Esa noche, Ignacio llegó más cariñoso que nunca. ¿Cómo estuvo tu día, amor? Tranquilo. Sin muchas firmas. Sonrió. Tal vez creyó que no sabía. Tal vez sabía que sabía. Y le emocionaba jugar. Por la noche, me senté frente al espejo. Me miré. ¿Quién era? ¿La esposa? ¿La madre? ¿La traicionada? No. Era la hija de Ana Lucía. La que heredó advertencias en vez de casas. Pero que con esas advertencias, estaba construyendo un castillo más fuerte que el suyo. Un día después, recibí una notificación al correo electrónico de mi empresa. Solicitud de revisión fiscal. SAT. Había sido denunciada por movimientos inusuales. Ignacio me estaba preparando como chivo expiatorio. No solo me usó. Me ofreció en sacrificio. Me reuní con Andrea. Le mostré todo. ¿Puedo demandar? Sí. Por falsificación de firma, uso de identidad, daño patrimonial y violencia económica. ¿Y si él contraataca? Ya no puede. Tus pruebas son sólidas. Y tú, ya no estás sola. Lloré. Pero por primera vez, no era de miedo. Era de alivio. Esa noche, tomé la última carta. Verdad. Aún no la abrí. Porque no había llegado ese momento. Pero me prometí que lo haría. Cuando la verdad dejara de doler. Y comenzara a salvar. Hay herencias que se escriben con tinta. Y otras que se transmiten en silencio. Con miradas, con intuición, con miedo escondido. A las 8:16 de la mañana recibí un mensaje certificado por correo electrónico. Un despacho de abogados me notificaba de una demanda por difamación. El remitente. Ignacio Ramírez y Asociados. Acusaciones. Daño moral. Revelación indebida de información privada. Interferencia en operaciones corporativas. Sonreí. No porque fuera gracioso, sino porque era predecible. Ignacio no iba a quedarse quieto. No podía. Estaba acorralado. Y cuando un hombre así se siente expuesto, muerde. Fui a ver a Andrea. ¿Qué hacemos? Lo que ya estábamos haciendo, responder con pruebas. Redactamos la contrademanda. Incluimos copias de contratos falsificados,
Grabaciones con voz directa. Actas notariales. Informe del SAT que confirmaba inconsistencias. Andrea me miró con calma. Esto no es solo tu defensa. Es tu voz escrita. Ese mismo día, volví a revisar la caja. No había más sobres. Solo una libreta pequeña, negra, de cuero desgastado. En la primera página. Para cuando el pasado regrese. Pasé las hojas. Y encontré un nombre escrito varias veces. Carlos M. Carlos M. Carlos M. Ten cuidado, hija. Ten cuidado con él. No decía más. No apellido. No contexto. Solo advertencia. Otra más. Pero esta no era para mí. Era sobre ella. Empecé a investigar. Carlos M. ¿Quién había sido en su vida? No tenía hermanos. Solo una amiga cercana, Rosalía Ortega, que aún vivía en el barrio viejo. La llamé. Aceptó verme. Nos sentamos en su patio, bajo un árbol de naranjo. Su mirada era pesada. De esas que han visto demasiado y callado más aún. ¿Recuerdas a Carlos M? ¿Por qué preguntas eso? Aparece en las notas de mi mamá. Pero nunca me habló de él. Suspiró. Carlos fue su gran amor. Y su gran error. ¿Qué hizo? Era contador también. Muy brillante. Pero un día la usó para encubrir un desfalco. ¿Y ella? Lo descubrió, demasiado tarde. Pero no lo denunció. Solo se fue. Conmigo. Y con un cuaderno lleno de advertencias. Volví a casa. Miré la libreta. Y supe que no solo era mía. Era de nosotras. De todas las mujeres que habían aprendido a la fuerza que el amor sin verdad es trampa. Esa noche, Ignacio regresó borracho. ¿Crees que vas a ganar? ¿A quién le vas a mostrar tus papelitos? Me acerqué. A todos. Y lo mejor es que ahora no estoy sola. Ni callada. ¿Quieres destruirme? No. Quiero salvar lo que aún puede ser salvado. Mi nombre. El de Martina. Y el de mi madre. Se quedó callado. Y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Me encerré en el cuarto. Encendí la vela junto al retrato de mamá. Y le susurré. No me dejaste casa, mamá. Pero me diste las llaves correctas. Hay nombres que duelen sin saberse. Y cuando finalmente se revelan, no sanan. Arden. Después de hablar con Rosalía y descubrir que Carlos M. había sido el primer gran engaño de mi madre, algo se despertó en mí. No era rabia. Era herencia. Una herencia sin testamento. Pero con memoria. Fui al archivo civil. Busqué en registros públicos de contadores de los años 80 y 90 en Yucatán. Después de 3 horas, lo encontré. Carlos Manuel Mijangos. Contador público. Suspendido en 1992 por fraude contable. Pedí copia de los registros disciplinarios. Ahí estaba. Manipulación de fondos. Uso de prestanombres. Asociación con constructoras fantasma. Todo lo que Ignacio estaba haciendo ahora. Mi madre no solo me advirtió. Me dejó el molde. El mapa. El patrón. Volví a casa. Abrí la libreta de mamá. Entre las hojas había una anotación en lápiz. No repitas mi error. No creas que porque alguien te besa, te cuida. Lloré. No por tristeza, sino por claridad. Esa noche, Andrea me llamó. Necesito que veas esto. Me envió un archivo adjunto. Era un poder notarial recién emitido. Otorgante, Ignacio Ramírez. Beneficiario, Martina Ramírez Gutiérrez. Pero Martina tiene 8 años. Y el documento decía que ella tenía capacidad para recibir bienes y autorizar movimientos financieros. Un fraude. Una falsificación. Una locura. ¿Cómo lo consiguió? Usó tu CURP y combinó datos viejos. El notario, probablemente cómplice. Sentí un nudo en el estómago. No bastaba con arruinarme a mí. Quería usar también a mi hija. Mi hija. Al día siguiente, me reuní con Andrea y un abogado penalista. Llevamos todo a la Fiscalía General del Estado. Iniciamos la denuncia formal por falsificación de documentos, suplantación de identidad de menor, violencia patrimonial agravada. El fiscal, al leer los documentos, solo dijo una cosa. Esto va a escalar. Y rápido.
Salí del edificio con el corazón acelerado. Llamé a Rosalía. ¿Alguna vez tuviste miedo por lo que Carlos M. podía hacerle a mamá? Sí. Mucho. Pero ella era más fuerte de lo que él pensaba. ¿Y tú? También. Regresé a casa. Ignacio estaba en el sofá, viendo las noticias. Había una nota de corrupción en constructoras del sureste. Me miró. ¿Tú hiciste esto? Apenas empiezo. ¿Qué quieres? Que mi hija no herede mis silencios. Ni los tuyos. Se levantó furioso. Golpeó la mesa. Vas a arrepentirte. Me acerqué. Firme. La única que se arrepiente. Es la que firmó sin leer. Y yo, ya aprendí. Esa noche, Martina dormía con su peluche favorito. Le acaricié el cabello. Le besé la frente. Y en silencio. Le prometí. Tu nombre es tuyo. Tu voz también. Y esta vez, nadie te la va a quitar. Hay silencios que protegen. Y otros, que avisan. El de mi madre había sido ambos. Y el mío, estaba por romperse. A las 7:03 de la mañana, Ignacio recibió una notificación judicial. Una hoja oficial, sellada por la Fiscalía. Queda formalmente citado a declarar por falsificación de documentos y uso indebido de identidad de menor. No dijo nada. Leyó. Rasgó el papel. Y se encerró en el baño. Yo lo miré desde la cocina, sosteniendo una taza de café, como él lo hacía cuando pensaba que tenía el control. Llamé a Andrea. ¿Puede evadir esto? No por mucho tiempo. Si no se presenta, se convierte en prófugo. ¿Y el notario? Ya fue citado también. Y está dispuesto a hablar. Ese día, mientras organizaba los papeles antiguos de mi madre, encontré un sobre escondido en la tapa de la caja. No tenía título. Solo la letra de ella. Para cuando todo se repita. Dentro, una carta. No para mí. Para sí misma. Ana Lucía, recuerda quién eres. No la mujer que lloró en la cocina. La que levantó la cabeza cuando él pensó que no podía más. Carlos te falló. Pero tú no te falles. Lloré. No por tristeza, sino por orgullo. Mi madre se hablaba a sí misma para no romperse. Como yo lo hacía ahora. Al día siguiente, en la escuela de Martina, ocurrió algo extraño. La directora me llamó. Señora Gutiérrez, ¿usted autorizó que alguien más recogiera a su hija hoy? ¿Perdón? No. Un hombre vino. Dijo que era su tío. Martina no lo reconoció. Nosotros tampoco. Se fue al ver que pedimos identificación. Me senté. La cabeza me daba vueltas. Ignacio. O alguien que trabajaba con él. Querían asustarme. Usarla. Romperme. Pero esta vez. No iba a temblar. Fui directamente a la comisaría. Hice la denuncia. Luego, llevé a Martina a casa de Andrea. ¿Estás bien, mami? Sí, mi amor. Pero necesito que estés aquí unos días. Vas a estar protegida. ¿Por qué? Porque no todos saben cuidar lo que tienen. Pero yo sí. Me abrazó. ¿Y tú? Yo voy a terminar algo que empezó antes de que nacieras. Esa noche, Ignacio no volvió a casa. Tampoco llamó. Ni dejó rastro. Silencio. Uno diferente. Más denso. Y por primera vez, me dio igual. Encendí la vela junto al retrato de mamá. Puse a su lado la carta para ella misma. Y susurré. Gracias por tu voz silenciosa. Gracias por enseñarme a gritar con pruebas. Gracias por heredarme valor, sin palabras. Una mujer que firma sin leer. Puede perderlo todo. Pero una que despierta. Firma su destino con fuego. Ignacio no volvió esa noche. Tampoco la siguiente. Ni la siguiente. Andrea me llamó. Emitieron orden de localización. Está oficialmente en calidad de prófugo. ¿Puede huir del país? Si lo intenta, se hunde más. Fui a declarar de nuevo ante la Fiscalía. Esta vez con una carpeta más grande. Documentos notariales falsificados. Testimonio de la escuela de Martina. Correos interceptados. Copias de transferencias cruzadas. El fiscal revisó todo y dijo: esto ya no es solo una denuncia. Esto es una red. Volví a casa. Vacía. Silenciosa. Casi cómoda.
Ignacio había dejado su maletín. Dentro, una libreta negra, como la de mi madre, pero con un símbolo extraño en la portada. Una firma en espiral. Lo abrí. Nombres, códigos, cuentas. Y un nombre resaltado. Carlos M. El corazón se me paralizó. ¿Mi madre y yo habíamos sido usadas por los mismos hombres? ¿Las mismas estructuras? Carlos Mijangos. ¿Solo había engañado a mi madre en el amor? ¿O había sido parte de algo más? Llamé a Rosalía de nuevo. ¿Carlos trabajó con constructoras? Sí. Varias. Pero una en particular. Ramcor S.A. ¿Te suena? Claro. ¿Por qué? Porque en la libreta de Ignacio aparece como proveedor. Y con transferencias a una cuenta que termina en M89. Rosalía se quedó en silencio. Martina nació en el 2015. Tú en el 87. ¿Y si M89? ¿Es por ti? Me mareé. ¿Estaba todo conectado? ¿Carlos usó a mamá como prestanombre? ¿Ignacio me eligió por mi cédula? Mi historia ya estaba escrita. Antes de que yo la contara, fui a Andrea. Necesito rastrear esa cuenta. Es delicado, pero posible. Lo hicimos a través de un contacto en Hacienda. El resultado. Titular de la cuenta M89. Carlos Mijangos, fallecido en 2006. Pero activa. Usada. Movida. Viva. Andrea me miró. Estás enfrentando algo más grande. Sí. Pero esta vez. Sé lo que firmo. Fui a ver al fiscal. Entregué la libreta. Los nombres. Las cuentas. La historia de mi madre. La mía. Usted no tiene idea, le dije, de cuántas mujeres han firmado cosas sin saber. Pero yo voy a ser la última. Me miró. Y asintió. Esa noche, Martina me envió un dibujo. Unas manos firmando. Un corazón al lado. Y una frase. Mamá no firma si no entiende. Lloré. Porque sí. Esa era yo ahora. Hay nombres que no dicen nada. Hasta que los repites en voz alta. Y entonces, se convierten en puertas. O en trampas. La palabra Ramcor me retumbaba en la cabeza como un tambor hueco. Estaba escrita a mano, subrayada 3 veces, en la libreta negra de Ignacio. Y al lado, una flecha que apuntaba a M89. Carlos Mijangos no estaba muerto. O, al menos, su nombre no lo estaba. Andrea y yo empezamos a tirar del hilo. Buscamos en el Registro Público de Comercio. Ramcor aparecía como constructora de obra privada, con sede en Campeche. Creada en 2005. Fundador, Carlos Mijangos. Socio actual, CM Inversiones S.A. Pero en las actas, el firmante era otro. Ignacio Ramírez. Está usando una razón social creada por tu madre y Carlos, dijo Andrea. Pero ahora a su nombre. ¿Y nadie lo detiene? Hasta ahora, nadie lo había visto. Pero esto, ya es lavado con antecedentes. Volvimos a cruzar datos. El nombre de mi madre aparecía como asesora externa en un proyecto de Ramcor de 2006. Yo tenía 17 años. Ella jamás mencionó nada. No fue una asesora. Fue una firma robada. Esa noche, revisé sus cartas otra vez. En el sobre de verdad, aún cerrado, noté algo. Una sombra entre las hojas. Lo abrí. Adentro había una foto. Mi madre, de joven. Abrazada a Carlos Mijangos. Y al dorso, escrito en lápiz. No sabían que yo guardaba copias. Llamé a Rosalía. ¿Mi mamá estuvo involucrada en Ramcor? Silencio. Dime la verdad. Ana Lucía. Fue usada. Igual que tú. Firmó un préstamo que nunca vio. Nunca recibió un peso. Pero su nombre quedó en los papeles. ¿Y por qué nunca lo dijo? Porque cuando quiso hablar, tú tenías fiebre. Y ella prefirió callar. Prefirió protegerte. Me temblaron las manos. No por miedo, sino por un enojo que ya no podía esconder. Al día siguiente, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una copia impresa del dibujo de Martina. El que ella había hecho con las manos firmando y el corazón al lado. Y en rojo, escrito a mano. No estás sola, pero sí rodeada. Lo llevé directamente a la fiscalía. Suárez,
El agente asignado a mi caso frunció el ceño. Esto ya no es simbólico. Esto es una amenaza. ¿De Ignacio? ¿O de alguien más arriba? Pero quien sea, quiere que sepas que te mira. Andrea reforzó la seguridad digital. Cambió mis accesos. Encriptó los archivos. Martina seguía con ella, sin saber nada. Solo que mamá ahora hablaba más fuerte. Esa noche, busqué algo entre los papeles de mamá. Y encontré una hoja suelta. Una frase escrita con tinta negra. Las mujeres de esta familia no heredan casas. Heredan cicatrices. Pero también, memoria. La enmarqué. Y la colgué sobre mi escritorio. Porque si algo había heredado, era la certeza de que yo iba a ser la última en callar. Hay firmas que te representan. Y otras que te borran. Esta era roja. No por tinta. Sino por advertencia. Andrea recibió una alerta en el sistema tributario. Lorena, tu RFC está duplicado. ¿Qué significa eso? Que alguien creó una identidad fiscal, igual a la tuya. Nombre, CURP, dirección, todo. Pero el correo es otro. Y está activa desde hace 4 meses. ¿Cómo es posible? Con acceso interno. O con documentos que tú nunca firmaste, pero alguien sí. Revisamos los archivos. La firma electrónica de esa otra Lorena había sido cargada desde un despacho llamado Firma Roja, ubicado en Campeche, ciudad donde Ramcor tenía oficina, y donde Carlos Mijangos había fundado su patrón. Mi sangre se heló. Andrea me miró. Estás peleando contra una red que opera hace décadas. Tu madre fue su primera contadora, sin saberlo. ¿Y tú? Eres la última con su apellido en limpio. Llamé al fiscal Suárez. Le conté. Necesito protección de identidad. Vamos a blindar tu información. Y rastrear quién activó ese RFC. ¿Y si usaron eso para lavar dinero? Entonces vamos a usarlo como trampa. Fui al archivo de mamá. Revisé de nuevo la libreta. Y encontré un recibo. Fecha, 2005. Concepto, asesoría externa. Monto, 0 pesos. Firmado por CM. Un pago falso. Un papel legal, para justificar algo ilegal. Como los que yo firmé, sin saber. Rosalía me llamó. Lorena, soñé con tu mamá anoche. ¿Qué dijo? Que no dejara que te pasara lo mismo. Que no dejaras que borraran tu voz. Lloré. No por el sueño, sino porque yo también la había soñado. Esa noche, recibí un mensaje en un número desconocido. No importa cuántas veces cambies tu firma. Tu sombra ya está en nuestros archivos. Bloqueé. Capturé pantalla. Lo envié a Suárez. Andrea rastreó el IP. Provenía de un servidor de Ramcor. Localizado en un complejo industrial. Camuflado como oficina de infraestructura hidráulica. Fuimos con un actuario. Pedimos inspección. Nos la negaron. Pedimos orden judicial. Y la conseguimos. A las 6 de la mañana del día siguiente, llegamos con oficiales. Entramos. Había computadoras encendidas. Carpetas con nombres femeninos. Más de 50 mujeres. Todas con firmas digitalizadas. Todas contadoras. Todas, invisibles. Tomé una de las hojas. Era mía. Mi firma. Mi rostro. Mi apellido. Y un sello. Autorizado, firma roja. El fiscal me miró. Lo usaron como fábrica de nombres. No de nombres, le dije. De mujeres. Y de silencios. Esa noche volví a casa. Encendí la vela. Y sobre el fuego, quemé una copia de esa firma falsa. Porque esa no era yo. Ni mi madre. Ni ninguna de las que vinieron antes. Y si esa firma era roja, la mía sería fuego. Hay nombres que heredamos con orgullo. Y otros, que quisimos enterrar. Pero a veces, son ellos los que desentierran la verdad. Tras la inspección en firma roja, Suárez me llamó. Tenemos algo. ¿Qué? La mayoría de las firmas falsas vienen de 2 fuentes, Ramcor y una entidad inactiva llamada CM Financiera. CM? Carlos Mijangos. Pero hay algo más. Me mandó un archivo. Una copia del acta de defunción de Carlos Mijangos. Fecha, 2006. Lugar,
Campeche. Causa: infarto agudo. Pero el médico firmante era un técnico dental, no un médico. Andrea confirmó. El documento era falso. Carlos Mijangos nunca murió. Solo desapareció. Legalmente. ¿Y si Ignacio lo protege? ¿O si trabaja para él? Revisamos las transferencias de Ramcor. Una en especial nos congeló. Destinatario: CM Servicios del Sureste. Beneficiario: Ignacio Ramírez Gutiérrez. Mi esposo. Recibiendo dinero. De un fantasma. Volví a casa. En la mesa había una carta. Sin remitente. Escrita a máquina. Tu madre firmó por amor. Tú firmas por furia. Pero el fuego no distingue. También quema lo que amas. Sabía que era Ignacio. Su tono. Su veneno disfrazado de poesía. Lloré. Porque tenía razón en una cosa. Sí. Yo firmaba por furia. Pero también por memoria. Por justicia. Por Martina. Encendí la vela. Y hablé al retrato de mamá. Perdóname si un día renegué de tu apellido. Hoy lo llevo como escudo. Fui a la fiscalía. Solicité un cambio oficial. Quiero borrar el Ramírez de mi nombre. ¿Por qué? Porque no me pertenece. Porque lo usaron para dañar. Y porque ahora me pertenece a mí reescribir lo que sigue. A las 8:33 de la noche, Suárez me llamó. Tenemos localización de Ignacio. En Campeche. Cerca de un complejo propiedad de CM Inversiones. ¿Van por él? Esta noche. Martina me envió un mensaje de voz. Mami, soñé contigo. Estabas volando. Y nadie podía alcanzarte. Lloré. Porque por fin. No era ella la que soñaba con miedo. Era yo la que soñaba con libertad. Hay firmas que se hacen por rutina. Otras por obediencia. Y algunas, por amor. Pero las más poderosas se hacen para cerrar heridas. A las 3:17 de la mañana, recibí el mensaje de Suárez. Ignacio fue capturado. En posesión de documentos falsos. Incluyendo cuentas vinculadas a CM Inversiones. Confirmado, Carlos Mijangos está vivo. Y en proceso de localización. No lloré. No grité. Solo respiré. Profundo. Como si llevara años conteniendo el aire. Andrea llegó una hora después. Traía una carpeta. Dentro, los documentos finales. Renuncia legal al apellido Ramírez. Registro de la nueva identidad fiscal. Y una carta firmada por el fiscal. Reconocimiento de colaboración en desmantelamiento de red financiera ilícita. Firmé. No tembló mi mano. Tampoco mi voz. Porque esa era la última firma. No para olvidar, sino para honrar. Días después, me presentaron a las otras mujeres. Las de las carpetas. Las de las firmas robadas. Algunas lloraban. Otras no sabían ni cómo llegaron ahí. Pero todas se sentían menos solas. Martina me abrazó fuerte. ¿Ahora ya todo terminó? Sí, mi amor. Ahora empieza lo nuestro. ¿Sin miedo? Con memoria. Y con verdad. Volví a casa. Saqué la caja de mamá. Ya vacía. O casi. En el fondo, una nota que nunca había visto. Si llegaste hasta aquí, hija, es porque aprendiste a leer lo que no se escribe. Lloré. Porque esa era la última herencia. No la firma, sino el silencio transformado en fuego. Gracias por acompañar esta historia. Si llegaste hasta aquí, es porque tú también crees que la verdad no se hereda. Se conquista. Gracias por escuchar a Lorena. Por darle voz a Ana Lucía. Y por hacer que ninguna firma se quede sin historia. Cuéntanos qué parte te tocó más. ¿La traición? ¿La fuerza? ¿La herencia silenciosa? Suscríbete para más historias como esta. En Reinas de Venganza. Las mujeres no se callan. Firman con fuego.